El aparcamiento subterráneo de Industrias Walls resonaba con el agudo clic de tacones caros mientras Diana Walls se apresuraba hacia su BMW, agarrando un maletín millonario. Alex Carter se ajustó el uniforme de seguridad y miró su reloj. Otro tranquilo turno de noche casi terminaba. Sus ojos de entrenamiento militar escudriñaban las sombras automáticamente. 3 figuras enmascaradas emergieron de detrás de los pilares de hormigón con un silencio ensayado, avanzando hacia la desprevenida directora ejecutiva como si fueran depredadores. El grito de Diana resonó en el garaje cuando unas manos ásperas la agarraron por detrás. Su maletín cayó al suelo con estrépito. El cuerpo de Alex se movió antes de que su mente pudiera procesar la situación. Años de entrenamiento en fuerzas especiales anulaban cada instinto mientras corría hacia el caos. Los secuestradores ya arrastraban a Diana hacia una camioneta que la esperaba. Su lucha era feudal contra el asalto coordinado. «Suéltala». La voz de Alex transmitía la inconfundible autoridad de alguien que había comandado tropas en combate. Aunque Diana desconocía que su improbable salvador poseyera habilidades tan letales, Alex Carter había aprendido a apreciar la tranquilidad y la previsibilidad de los turnos de noche en Industrias Walls. El exagente de las Fuerzas Especiales de 38 años se movía por los pasillos vacíos con el ritmo mesurado de quien había encontrado la paz en la rutina. Su uniforme de seguridad distaba mucho del equipo táctico que alguna vez usó en lugares donde la mayoría de la gente no podía pronunciar. La sede corporativa se transformaba después del horario laboral en un mundo diferente, uno donde los únicos sonidos eran el suave zumbido de las computadoras y el ocasional crujido del acero y el vidrio al asentarse. Su hijo Jake estaría durmiendo profundamente en su modesto apartamento a 12 manzanas de distancia, probablemente soñando con el partido de béisbol que habían planeado para el fin de semana. A los 10 años, Jake había heredado la tranquila determinación de su padre. Pero, por suerte, ninguna de las sombras que a veces cruzaban el rostro de Alex cuando creía que nadie lo veía. El chico representaba todo lo bueno que había surgido del matrimonio de Alex con Sarah antes de que el cáncer se la llevara y los dejara a su suerte, solos, para navegar por el mundo. El trabajo de seguridad no era glamuroso, pero le proporcionaba lo que Alex más valoraba: estabilidad y tiempo con su hijo. Sus turnos terminaban a las 6 de la mañana, justo lo suficientemente temprano para prepararle el desayuno a Jake antes de ir a la escuela y lo suficientemente tarde para evitar al personal diurno, que podría preguntarse por qué un hombre con sus evidentes capacidades se conformaba con caminar por pasillos vacíos y vigilar las pantallas de vigilancia. Alex estaba haciendo su ronda en el piso 15 cuando oyó la campana del ascensor en el vestíbulo. Miró su reloj. Las 23:45, mucho después de la hora en que cualquiera debería estar en el edificio. A través de los monitores de seguridad, vio a una mujer con un traje caro salir del ascensor, con paso seguro y decidido, dirigiéndose a las oficinas ejecutivas, incluso en la granulada pantalla en blanco y negro. Alex reconoció a Diana Walls, la directora ejecutiva, cuyo nombre de empresa estaba grabado en su nómina. Diana se movía por la oficina con la eficiencia de quien vivía y respiraba el éxito corporativo. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño severo, e incluso a esa hora, su maquillaje era impecable y su postura, perfecta. Desapareció en su despacho, y Alex regresó a su patrulla, anotando su presencia en su registro, pero sin darle mayor importancia. Los ejecutivos que trabajaban hasta tarde no eran inusuales. Los ricos y poderosos operaban con horarios diferentes a los del resto del mundo. 20 minutos después, Alex estaba revisando los niveles del estacionamiento cuando vio a Diana dirigiéndose a su coche. Se movía con rapidez. Sus tacones repiqueteaban contra el cemento con un ritmo que denotaba la ansiedad de alguien por llegar a casa. El maletín que llevaba en la mano se balanceaba ligeramente al caminar, y Alex notó cómo lo apretaba contra su costado con gesto protector. Fuera lo que fuese que contenía, era claramente valioso, lo suficientemente importante como para justificar un viaje nocturno a la oficina. El estacionamiento era un laberinto de columnas de hormigón y sombras,
tenuemente iluminado por fluorescentes que proyectaban intensos rayos de luz entre las zonas oscuras. A Alex siempre le había disgustado esa parte del edificio. Demasiados puntos ciegos, demasiados lugares donde los problemas pudieran esconderse. Su entrenamiento militar le había enseñado a evaluar amenazas y vulnerabilidades automáticamente, y el estacionamiento no era tan bueno en ambos aspectos. Diane estaba a medio camino de su BMW cuando Alex notó el movimiento con la visión periférica. 3 figuras vestidas con ropa oscura y pasamontañas cubriendo sus rostros emergieron de detrás de diferentes columnas con la precisión sincronizada de una operación bien planificada. Se movían como profesionales, sus posiciones calculadas para cortar las rutas de escape de Diane, mientras permanecían ocultos a las cámaras de seguridad que Alex sabía que tenían puntos ciegos precisamente en esos lugares. El ataque ocurrió más rápido de lo que la mayoría de la gente podía procesar, pero la experiencia de combate de Alex le permitió verlo desarrollarse a cámara lenta. El líder agarró a Diana por detrás, tapándole la boca con la mano para amortiguar su grito. El segundo hombre. Se abalanzó sobre su maletín mientras el tercero examinaba la zona en busca de testigos. Diana tenía los ojos abiertos de terror. Su cuerpo forcejeaba contra el agarre de su captor al comprender la realidad de su situación. El entrenamiento de Alex entró en acción antes de que su mente consciente pudiera sopesar las consecuencias. Había pasado por situaciones peligrosas tantas veces que su cuerpo respondía automáticamente. Evaluar, priorizar, actuar. La distancia entre su posición y los atacantes de Diana era de aproximadamente 18 metros. Los secuestradores estaban concentrados en su objetivo y aún no lo habían notado. La acústica del garaje amplificaba cualquier ruido, lo que podía jugar a su favor o en su contra, según cómo lo usara. «Oigan», gritó Alex, y su voz resonó en las paredes de hormigón con la autoridad que hacía que la gente se detuviera a escuchar. «Seguridad. Suéltenla». Los 3 hombres se quedaron paralizados por una fracción de segundo, girando la cabeza hacia Alex con la alerta depredadora de los animales sorprendidos en el acto. El líder apretó más a Diana, y Alex pudo ver el cálculo en sus ojos. Luchar o huir, dependiendo de la amenaza que representara el solitario guardia de seguridad. Alex se alejó un poco, con las manos levantadas en un gesto no amenazante que, sin embargo, lo posicionaba para moverse rápidamente en cualquier dirección. Dije, «Suéltala. Podemos hablar de esto», rió el líder, con un sonido carente de humor. «Atrás, viejo. Esto no te incumbe». «De hecho, sí», respondió Alex, dando un paso al frente. «La seguridad del edificio es mi trabajo, y ahora mismo estás invadiendo la propiedad privada». El tercer hombre sacó una pistola, cuyo metal negro brillaba bajo las luces fluorescentes. «¿Atrás? ¿O te añadiremos a la colección?» Alex sintió que la calma familiar lo invadía. El mismo estado mental que lo había mantenido con vida durante 3 despliegues e innumerables situaciones peligrosas. El tiempo pareció ralentizarse mientras analizaba la situación táctica. 3 hombres armados, un rehén, múltiples rutas de escape, cobertura limitada. Las probabilidades no eran muy buenas, pero se había enfrentado a cosas peores. «No quieres hacer esto», dijo Alex con voz firme y familiar. Edificios llenos de cámaras. El tiempo de respuesta de la policía en esta zona es de 4 minutos.
Ya te enfrentas a cargos de secuestro. No añadas asesinato a la lista. Los ojos del líder se entrecerraron tras su máscara. ¿Cómo sabes el tiempo de respuesta de la policía? Alex sonrió con tristeza. Porque yo solía ser el tipo de persona que necesitaba saber cosas así. El momento se alargó como una respiración contenida. La mirada aterrorizada de Diana se cruzó con la de Alex al otro lado del garaje, y él vio un destello en sus ojos. No solo miedo, sino la incipiente comprensión de que su improbable salvador podría saber lo que hacía. El líder tomó una decisión. Acabar con él. El pistolero blandió su arma hacia Alex, pero este ya se estaba moviendo. Años de entrenamiento de combate le habían enseñado que el momento de actuar siempre era ahora. La vacilación causaba muertes. Se escondió tras un pilar de hormigón cuando sonó el primer disparo, un sonido ensordecedor en el espacio cerrado. La mente de Alex catalogó la situación con precisión militar. 3 hostiles, al menos un arma de fuego, un civil en peligro inminente. Las reglas de combate eran claras: neutralizar la amenaza, proteger al inocente, sobrevivir para luchar contra otro. El hecho de que la civil inocente fuera Diana Walls, directora ejecutiva de la empresa que lo empleaba, era irrelevante para su evaluación táctica. El segundo disparo astilló el hormigón a centímetros de la cabeza de Alex, levantando polvo y escombros. Podía oír las protestas apagadas de Diana y las voces rápidas y urgentes de los secuestradores mientras intentaban averiguar cómo manejar esta complicación inesperada. Habían planeado una rápida fuga, no un tiroteo con alguien que claramente tenía entrenamiento profesional. Alex se arriesgó a echar un vistazo alrededor del pilar. El pistolero avanzaba hacia su posición mientras los otros dos intentaban arrastrar a Diana hacia su camioneta. Ella luchaba contra ellos a cada paso. Sus forcejeos le ganaban unos segundos preciosos que Alex necesitaba para igualar la situación. «Diana», gritó Alex, con la voz seca de una orden militar. «Cuando diga que te tires al suelo y quédate abajo». El líder levantó la vista bruscamente al oír a Alex usar el nombre de pila de Diana. «¿La conoces?» «Sé muchas cosas», respondió Alex, moviéndose ya a su siguiente posición. «Incluso cómo terminará esto para ti si no te marchas ahora mismo». El garaje se sumió en el caos cuando Alex hizo su movimiento. Rodeó el pilar agachado y rápido, usando las sombras y los soportes de hormigón como cobertura mientras acortaba la distancia con el pistolero. El hombre disparó 2 veces más, pero Alex ya no estaba donde había estado, y los disparos se desviaron. Alex tacleó al pistolero con toda la fuerza de su entrenamiento militar, tirándolo al suelo con un impacto que los dejó sin aliento a ambos. El arma se deslizó por el hormigón, desapareciendo entre las sombras entre los coches aparcados. Alex había entrenado para el combate cuerpo a cuerpo contra múltiples oponentes, y la memoria muscular se impuso mientras incapacitaba a su oponente con movimientos rápidos y eficientes. Los otros dos secuestraron. Los secuestradores gritaban ahora. Su operación cuidadosamente planeada se desmoronaba mientras intentaban decidir si abandonar a su objetivo o ayudar a su camarada caído. Diana aprovechó la confusión para liberarse, alejándose a trompicones de sus captores y poniendo distancia entre ella y la camioneta. «¡Corre!», gritó Alex mientras forcejeaba con el segundo atacante. «Ve al ascensor». Pero Diana no corrió. En cambio,
Agarró el arma caída y la apuntó al secuestrador restante con manos temblorosas. «No te muevas», gritó, con la voz cargada de adrenalina y miedo. El tercer hombre miró entre las manos temblorosas de Diana y el rostro decidido de Alex y tomó la decisión inteligente. Levantó las manos en señal de rendición, con los hombros hundidos en señal de derrota. «Hemos terminado. Hemos terminado». Alex sujetó al segundo atacante con bridas de su cinturón de seguridad y luego fue a ver cómo estaba Diana. Todavía sostenía el arma, con los nudillos blancos contra el metal negro y la respiración agitada y superficial. Su cabello, cuidadosamente peinado, se había soltado durante el forcejeo y tenía un pequeño corte en la mejilla donde había recibido el golpe. «No pasa nada», dijo Alex en voz baja, acercándose a ella como si fuera un animal herido. «Ya puedes bajar el arma. Se acabó». Diana lo miró con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y algo más. Una comprensión incipiente, más inquietante que el ataque en sí. «¿Sabes pelear? ¿De verdad?» Alex le quitó con cuidado el arma de las manos temblorosas. «Sé muchas cosas, Diana, pero ahora mismo tenemos que llamar a la policía y que te examine un médico». Mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos, Diana miró a Alex con una expresión que era a partes iguales de gratitud y confusión. El hombre que acababa de salvarle la vida se suponía que era un simple guardia de seguridad, alguien invisible y olvidable que deambulaba por los pasillos de su edificio durante las horas de silencio. Pero su forma de moverse, su manejo de la situación, la despreocupada competencia con la que neutralizó a 3 hombres armados, nada de eso se correspondía con el empleado afable en el que apenas había reparado en 3 años de encuentros nocturnos. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Alex la miró fijamente. Por un instante, Diana vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento. Era la mirada de un hombre que había visto demasiado, hecho demasiado, y que cargaba con el peso de experiencias que la mayoría de la gente no podía imaginar. «Solo soy un guardia de seguridad, señora», dijo en voz baja. «Alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, ambos sabían que no era cierto. Alex Carter era mucho más que un guardia de seguridad. Diana Walls comenzaba a comprender que alguien cuya historia era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado le había salvado la vida. La policía llegó con luces intermitentes y voces apremiantes, transformando el silencioso garaje en la escena de un crimen. Mientras Alex declaraba y los paramédicos revisaban a Diana, ninguno de los dos podía evitar la sensación de que esa noche había cambiado algo fundamental entre ellos. La distancia que había existido entre el director ejecutivo y el empleado se había visto destrozada por la violencia y el heroísmo, reemplazada por algo que ninguno de los dos entendía del todo. Pero la comprensión llegaría después, junto con preguntas sobre el pasado y revelaciones sobre el presente que desafiarían todo lo que Diana creía saber sobre el hombre que había arriesgado su vida para salvar la suya. Por ahora, bastaba con que ambos hubieran sobrevivido, y que a veces las personas más extraordinarias se escondieran en los lugares más comunes. El maletín yacía olvidado en el suelo del garaje, con su contenido esparcido, pero su dueño a salvo. Y bajo la luz fluorescente del aparcamiento en el garaje, mientras los agentes de policía tomaban declaraciones y los técnicos de la escena del crimen reunían pruebas, 2 personas que habían vivido en el mismo edificio durante 3 años finalmente comenzaron a verse con claridad por primera vez. Lo que descubrirían el uno del otro en los días siguientes demostraría que algunos encuentros lo cambian todo y que, a veces, las transformaciones más profundas comienzan con un solo acto de valentía ante las adversidades. La mañana después del incidente, Diana Walls estaba en su oficina mirando las imágenes de seguridad en la pantalla de su computadora por enésima vez. Se vio a sí misma corriendo por el estacionamiento, ajena al peligro que acechaba en las sombras. Observó a los secuestradores emerger con precisión practicada, y observó a Alex Carter transformarse de un afable guardia de seguridad en algo que parecía un asesino entrenado. Su forma de moverse no era aleatoria ni fortuita. Era calculada,
profesional, letal. Cada acción había sido precisa, desde su evaluación inicial de la situación hasta su captura final de los atacantes. No se trataba de alguien que hubiera aprendido defensa personal en el gimnasio local. Era alguien que había sido entrenado para matar y entrenaba bien. El asistente de Diana llamó a su puerta, interrumpiéndola. Reflexiones. La señorita Walls, la detective de policía, está aquí para investigar el incidente de anoche. El detective Martínez era un hombre de aspecto cansado, de unos 50 años, que claramente había visto demasiados casos como este. Se sentó frente al escritorio de Diana con la resignación cansada de quien se gana la vida lidiando con la violencia. Señora Walls, he estado revisando los expedientes de anoche y debo decir que tiene muchísima suerte de que el señor Carter estuviera allí, comenzó la detective. Esos hombres no eran aficionados. Conocían a la perfección su horario, los protocolos de seguridad de su edificio y sus rutinas personales. Esta fue una operación profesional. Diana asintió, aunque su atención estaba dividida entre los detectives y las preguntas que la atormentaban desde el ataque. Detective, ¿qué puede contarme de Alex Carter? Es decir, más allá de lo que consta en su expediente laboral. Martínez arqueó una ceja. Interesante pregunta. ¿Por qué lo pregunta? Porque la forma en que trataba a esos hombres no era normal. Se movía como si tuviera entrenamiento militar, un entrenamiento militar extenso. Pero su solicitud de empleo indica que ha trabajado en varios puestos de seguridad durante los últimos años. Nada sobre el servicio militar. El detective se inclinó hacia adelante, con una expresión cada vez más seria. Señora Walls, no puedo compartir detalles sobre los antecedentes del señor Carter sin su permiso, pero puedo decirle que a veces la gente tiene muy buenas razones para mantener ciertas partes de su historia privada. Diana sintió un escalofrío. ¿Qué clase de razones? Del tipo que implica proteger a sus familias, respondió Martínez con cuidado. Del tipo que implica empezar de cero tras sacrificarlo todo por su país. Después de que el detective se fuera, Diana se encontró incapaz de concentrarse en su trabajo habitual. No dejaba de pensar en Alex Carter, en cómo la había mirado en el estacionamiento, en la serena autoridad en su voz cuando le dijo que corriera. Había algo familiar en él, algo que la atormentaba en los confines de su memoria como un sueño a medias. Abrió su expediente laboral en su ordenador, estudiando los escasos detalles con nuevos ojos. Alex Carter, de 38 años, había sido contratado hacía 3 años como guardia de seguridad nocturno. Sus empleos anteriores figuraban en varios puestos de seguridad en la ciudad. No se mencionaba el servicio militar, ni contactos de emergencia, excepto su hijo, Jake Carter, de 10 años. 3 años atrás, Diana frunció el ceño, intentando recordar qué había estado sucediendo en su vida 3 años atrás. Había sido ascendida a directora ejecutiva por aquella época, sustituyendo a su predecesora tras una serie de escándalos corporativos que habían sacudido a la empresa. Había habido despidos, reestructuraciones, decisiones difíciles sobre el personal, y el recuerdo la golpeó como un puñetazo. 3 años atrás, ella era la jefa de recursos humanos, encargada de la limpieza tras las brechas de seguridad que casi destruyeron la empresa. Ella era quien tomaba las decisiones difíciles sobre quién se quedaba y quién se iba. Ella era la que temblaba al abrir los archivos de su computadora,
buscando en los registros de personal de su tiempo en recursos humanos. Encontró lo que buscaba en una carpeta marcada como empleados despedidos de la División de Seguridad. Carter Alexander James, ex jefe de seguridad, fue despedido por negligencia grave que provocó la vulneración de los sistemas de datos. Servicio militar, Fuerzas Especiales del Ejército de E.U., 2 misiones en Afganistán, una en Irak. Baja honorable, veterano condecorado, casado con Sarah Carter, un hijo a cargo. El archivo contenía una foto de su contratación original, y a Diana se le heló la sangre al reconocer el rostro. Era Alex, pero más joven, vestido con traje en lugar de uniforme de guardia de seguridad, con expresión de confianza. Y profesional. Este era el hombre al que había despedido hacía 3 años. El hombre al que había convertido en chivo expiatorio de fallos de seguridad que, en realidad, habían sido causados por sistemas obsoletos y financiación insuficiente. Le temblaban las manos mientras seguía leyendo. El informe de despido, firmado por ella misma, pintaba a Alex como incompetente e irresponsable. Recomendaba que lo excluyeran de trabajos de seguridad en cualquier gran corporación. Sugería que su servicio militar lo había vuelto inestable y poco fiable. Diana recordaba la reunión ahora. Recordaba estar sentada frente a Alex en esa misma oficina mientras le daba la noticia de su despido. Recordaba cómo él se había sentado completamente quieto, con el rostro inexpresivo mientras leía los cargos en su contra. Recordaba cómo le había preguntado en un susurro qué pasaría con las prestaciones médicas de su esposa, Sarah Carter. A Diana se le revolvió el estómago al recordar la anotación en el expediente. La esposa de Alex había estado en tratamiento contra el cáncer. Un tratamiento que estaba cubierto por el seguro médico premium de la empresa. Tratamiento eso se habría cortado en el momento en que Alex fue despedido. Con creciente horror, Diana buscó más información sobre Sarah Carter. Los resultados de la búsqueda en Internet fueron breves y desgarradores. Sarah Carter. Su amada esposa y madre, había fallecido hacía 2 años tras una valiente batalla contra el cáncer. Le sobrevivían su esposo, Alex, y su hijo, Jake. Diana miraba la pantalla mientras las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad devastadora. Alex Carter no era un simple guardia de seguridad que casualmente le había salvado la vida. Era el hombre al que ella había destruido. El hombre cuya esposa había muerto porque Diana les había quitado el seguro para ahorrarle dinero a la empresa y proteger su propia carrera. Y la noche anterior, cuando ella estaba en peligro de muerte, Alex arriesgó su vida para salvarla de ella sin dudarlo. Sabía exactamente quién era, probablemente lo supo desde el momento en que empezó a trabajar allí, y la salvó de todos modos. El intercomunicador de su escritorio vibró, sacándola de sus pensamientos. El señor Walls. El señor Carter está aquí para su reunión informativa. El corazón de Diana latía con fuerza contra sus costillas. Había solicitado la reunión como una formalidad, una forma de agradecerle oficialmente sus heroicas acciones. Ahora se daba cuenta de que estaba a punto de enfrentarse al hombre cuya vida había destruido sistemáticamente. El hombre que tenía todas las razones para odiarla, pero que, sin embargo, lo había arriesgado todo para mantenerla a salvo. «Que pase», dijo con voz apenas firme. Alex entró en su oficina con la misma tranquila confianza que había mostrado en el estacionamiento. Pero Diana pudo ver la tensión en sus hombros.
La forma en que sus ojos recorrieron rápidamente la habitación antes de posarse en su rostro. Seguía evaluando las amenazas, seguía pensando como un soldado porque eso era en lo que ella lo había obligado a convertirse de nuevo. Señora Walls, dijo formalmente, sentándose frente a su escritorio. Entiendo que quería hablar conmigo sobre anoche. Diana lo miró. Este hombre que le había salvado la vida y sentía el peso de sus decisiones pasadas aplastándola. Quería darte las gracias, Alex. Lo que hiciste anoche fue extraordinario. La expresión de Alex no cambió. Solo estaba haciendo mi trabajo, señora. No, dijo Diana, con la voz más fuerte. No, no lo estabas. Fuiste mucho más allá de tu descripción de trabajo. Arriesgaste tu vida por mí, y yo, se detuvo, buscando las palabras. Necesito preguntarte algo y necesito que seas sincera conmigo. Alex esperó, con la postura alerta pero relajada, como un soldado tranquilo pero listo para la acción. ¿Sabes quién soy? Preguntó Diana en voz baja. Es decir, ¿sabes quién soy realmente? Un destello brilló en los ojos de Alex, tan breve que Diana podría no haberlo notado si no lo hubiera estado observando con tanta atención. Eres Diana Walls, directora ejecutiva de Industrias Walls. No me refiero a eso, y lo sabes. Diana se inclinó hacia adelante, bajando la voz a apenas un susurro. Sé quién eres, Alex. Sé lo que te hice. El silencio se extendió entre ellos como un cable de alta tensión. La respiración de Alex no cambió. Su postura se mantuvo firme, pero Diana pudo ver el sutil cambio en sus ojos. La forma en que su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. Alexander James Carter, dijo Diana, con la voz ligeramente quebrada. Es jefe de seguridad, despedido hace 3 años por negligencia grave. Casado con Sarah Carter, quien estaba recibiendo tratamiento para el cáncer en el momento de la destitución. La máscara de Alex finalmente se desvaneció. Diana vio el destello de dolor en sus ojos. La forma en que sus manos se apretaron brevemente antes de volver a relajarse. Cuando habló, su voz era muy baja. ¿Qué quieres de mí, Diana? El uso de su nombre de pila pronunciado con tanta intensidad hizo que Diana se estremeciera. Quiero saber por qué me salvaste. Quiero saber por qué arriesgaste tu vida por la persona que destruyó la tuya. Alex guardó silencio un largo momento. Su mirada fija en algo más allá del hombro de Diana. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero llena de un dolor que le oprimió el pecho a Diana. Porque así soy, dijo simplemente. Porque no podría vivir conmigo mismo si dejara morir a alguien cuando tenía el poder de evitarlo. Porque mi hijo necesita saber que su padre es un buen hombre, incluso cuando el mundo le diga lo contrario. Diana sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Alex, ¿qué hiciste? La voz de Alex seguía siendo tranquila, pero había una firmeza en su interior. Ahora, ¿lo sientes? ¿No sabías lo que hacías? ¿Solo cumplías órdenes? Intentaba salvar la empresa, dijo Diana, sabiendo lo patético que sonaba. Había tantos escándalos, tanta presión para recortar gastos y encontrar a alguien a quien culpar. ¿Pensaste que podrías destruir la vida de un buen hombre para salvar tu propia carrera? Alex terminó. ¿Pensaste que podrías arrebatarme todo por lo que había trabajado, todo de lo que dependía mi familia, y no enfrentar las consecuencias? Diana asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. ¿Sabes qué le pasó a Sarah?, preguntó Alex, con una voz tan baja que Diana tuvo que esforzarse para oírlo. ¿Sabes qué pasó cuando perdimos la cobertura del seguro? Murió, susurró Diana. Sé que murió, y sé que fue por lo que hice. Murió porque no pudimos pagar el tratamiento experimental que podría haberla salvado. Ale.
dijo X, cada palabra precisa y devastadora. Murió porque tuve que elegir entre pagar sus medicinas y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Murió preguntándome por qué las personas en quienes confiaba su vida la habían abandonado cuando más las necesitaba. Diana lloraba ahora, con lágrimas corriendo por su rostro al sentir el peso de sus acciones. Alex, lo siento mucho. Sé que eso no significa nada. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero lo siento muchísimo. Alex se puso de pie, con movimientos controlados, pero irradiando una emoción apenas contenida. Tu disculpa no me devuelve a mi esposa, Diana. No le devuelve a mi hijo a su madre. No deshace 3 años viéndolo preguntar por qué su madre tuvo que morir mientras las madres de otros niños pudieron vivir. Lo sé, dijo Diane, con voz apenas audible. Sé que no puedo arreglar lo que rompí, pero quiero intentarlo. Quiero arreglar esto de alguna manera. Alex la miró un largo rato, y Diana notó un cambio en su expresión. No era exactamente perdón, pero quizás el comienzo de algo que eventualmente podría llevarte allí. ¿Qué sugieres?, preguntó. Diana respiró temblorosamente. Sugiero que te devuelva lo que te quité. Tu posición, tu reputación, el futuro de tu hijo. Sugiero que pase el resto de mi vida intentando enmendar lo que le hice a tu familia. Alex volvió a sentarse, con expresión indescifrable. ¿Y qué te hace pensar que querría algo de ti? Por quién eres, dijo Diana, haciéndose eco de sus palabras anteriores. Porque eres un buen hombre, que merece algo mejor de lo que te di. Porque tu hijo merece saber que su padre es un héroe. No solo para mí, sino para el mundo. Por primera vez desde que entró en su oficina, Alex sonrió. Era una sonrisa pequeña y triste, pero genuina. Sara solía decir que el perdón no se trataba de olvidar lo que alguien te hizo. Se trataba de elegir no dejar que sus acciones definan tu futuro. Ella parece ser una mujer extraordinaria, dijo Diana en voz baja. Lo era, asintió Alex. Y habría querido que te diera la oportunidad de arreglar las cosas. Diana sintió una chispa de esperanza en su pecho. ¿Eso significa que me dejarás intentarlo? Alex guardó silencio un momento. Considerando. Significa que escucharé lo que tengas que decir. Pero entiende esto, Diana, no estoy haciendo esto por ti. Lo hago por Jaque y por la memoria de Sara y por la oportunidad de construir algo mejor a partir de los escombros de lo que fue. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo Diana. Y Alex, gracias. Por salvarme la vida, por darme esta oportunidad, por ser una mejor persona. De lo que merezco encontrar. Alex se levantó de nuevo, pero esta vez su postura era diferente. Menos defensiva, más abierta. Ya veremos qué pasa, dijo. Pero Diana, si realmente quieres enmendar el daño, se necesitará más que palabras. Se necesitará acción, sacrificio y la voluntad de anteponer las necesidades de otra persona a las tuyas. Lo entiendo, dijo Diana. Y estoy lista para hacer lo que sea necesario. Mientras Alex salía de su oficina, Diana se recostó en su silla y cerró los ojos. Pensó en el hombre que le había salvado la vida, en la esposa que había muerto por su culpa. Sus acciones, en el hijo que crecía sin su madre. Pensó en la empresa sobre la que había construido su carrera y en las vidas que había destruido en el proceso. Por primera vez en 3 años, Diana Walls comenzó a comprender el verdadero coste de su ambición. Y por primera vez en su vida, comenzó a comprender lo que significaba ser verdaderamente responsable de sus actos. El camino por delante sería largo y difícil, lleno de desafíos que pondrían a prueba tanto su determinación como la capacidad de perdón de Alex. Pero al mirar la ciudad desde la ventana de su oficina, Diana sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza de redención y la posibilidad de que algunas heridas, por profundas que fueran, pudieran sanar con el tiempo. La historia de Diana Walls y Alex Carter estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Fuera de su ventana, el sol se ponía sobre la ciudad,
tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Y en algún lugar de esa ciudad, un niño de 10 años esperaba a que su padre volviera del trabajo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Lo mejor estaba por venir.